Vamos a ver cómo se hace este punto calado en 2 agujas. Parece complicado, pero os aseguro que no lo es. Para hacerlo necesitamos un número de puntos múltiplo de 3. Yo además añado uno para cada borde. Vamos a empezar. Aquí tengo montados 11 puntos. Son 9, que es múltiplo de 3 para el motivo, y uno para cada borde. Y empezamos con la primera vuelta. El primer punto de orillo yo siempre lo hago del derecho y el último también. Bien, el punto de orillo, y ahora ya empezamos con el patrón. Hacemos 1, 2 y 3 puntos del derecho. Y ahora cogemos el primero con la aguja izquierda y lo pasamos por encima de los otros dos. Y echamos hebra por encima de la aguja. Hacemos 3 puntos del derecho. 1, 2, 3. Cogemos el primero de los 3 y lo pasamos por encima de los otros dos. Echamos hebra. 1, 2 y 3. Cogemos el primero y lo pasamos por encima de los otros dos. Echamos hebra y hacemos el punto de orillo final. O sea, primera vuelta. 3 puntos del derecho y pasamos el primero sobre los otros dos. Echamos hebra. 3 puntos del derecho, pasamos el primero sobre los otros dos y echamos hebra, y así hasta terminar la vuelta. Las vueltas pares, que son las del revés, punto de orillo, se trabajan todas del revés, incluyendo las hebras cogidas en la vuelta anterior. Tenemos que tener siempre 9 puntos, además de los 2 de orillo. Y el de orillo al derecho. Bien, la vuelta número 3. Si la primera la empezamos con 3 puntos del derecho y después echábamos hebra, ahora vamos a hacer a la inversa. Vamos a empezar con el punto de orillo, ahora vamos a empezar con la hebra y después hacemos 1, 2, 3 y cogemos el primero de los 3. Las agujas tienen poca punta y lo pasamos por los otros, encima de los otros dos. Hebra, 1, 2, 3. Cogemos el primero de los 3 y lo pasamos por encima de los otros dos. Hebra, 1, 2, 3 y pasamos el primero por encima de los otros dos. Y en lugar de echar hebra, hacemos el punto de orillo. No echamos hebra porque la hebra empezamos echándola al principio de la vuelta. Y ahora la vuelta del revés, todo del revés. Ups. Bueno, no quiere quedar ahí. Y el último, el punto de orillo. Y ahora, ya veis cómo va formando el dibujo, haríamos una vuelta igual que la primera, la del revés, y una vuelta igual que la tercera. Y así iría alternando las vueltas 1 y 3, simplemente. Como siempre, el patrón con el esquema y las explicaciones
Puedes descargarlo desde el enlace que hay en la descripción del vídeo.